Si digo Acapulco, la imagen que se nos viene a la mente es, bueno, es casi universal, ¿no? Totalmente. Esa bahía perfecta, casi de cine, el sol, los clavadistas de la quebrada, es un icono. Un icono cultural, sí, con décadas de historia. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera cuna de la exploración del Pacífico, el punto de partida que cambió el mapa, no está en esa bahía tan famosa, que está, de hecho, escondida justo al lado, en un rincón que casi todos pasamos por alto? La cosa se pone interesante. Pues de eso va nuestra conversación de hoy. Tenemos un fragmento muy revelador de una exposición del historiador Juan Miguel Zunzunegui, que se centra en una faceta de Hernán Cortés que no se suele contar mucho. Su obsesión con el Pacífico. Exacto. Y el objetivo que nos hemos marcado es entender por qué un puertecito, Puerto Marqués, es en realidad el verdadero epicentro de las ambiciones de Cortés, mucho más que la legendaria bahía de Acapulco. La verdad es que cuando leí esto me quedé de piedra. Así que, si te parece, vamos a desgranarlo. Venga, vamos a ello. Para empezar, hay que situar al personaje. Porque claro, pensamos en Cortés y lo asociamos con la conquista de Tenochtitlán, con el centro de México. Sí, esa es la imagen clásica. Pero su historia no termina ahí. La corona le nombra Marqués del Valle de Oaxaca. Un título que, ojo, venía con un territorio gigantesco. Casi un país propio, sí. Y se extendía desde el interior hasta la costa del Pacífico, justo en la zona de Acapulco. Y bueno, es evidente que no estaba allí para retirarse y tomar el sol. Para nada. Es fundamental entender la mentalidad de la época, y de este personaje en concreto. Una vez que tienes el poder consolidado en tierra firme, el siguiente paso lógico, la gran frontera por conquistar, era ese océano inmenso que tenían delante. El Pacífico. El Pacífico, al que entonces llamaban el Mar del Sur. Para Cortés, ese mar no era una barrera, era una autopista. Una autopista, me gusta la imagen. Claro. Era la puerta de atrás para llegar a las Molucas, a las Islas de las Especias, y competir directamente con los portugueses. Que en ese momento se estaban forrando con su ruta bordeando África. Exacto. Se estaban forrando. O sea que no era solo curiosidad de explorador, era una carrera geopolítica y económica en toda regla. Totalmente. Era el gran juego del siglo XVI. Quien controlara las rutas a Asia controlaría el comercio mundial. Y Cortés ve la costa de la Nueva España como una potencialidad, como una plataforma de lanzamiento inmejorable. Para adelantarse a todos. Para establecer una ruta directa, muchísimo más corta, entre América y Asia. Además, ya empezaban a llegar noticias. Del sur. Sí, noticias de las riquezas del Imperio Inca en el Perú. Ese océano era un hervidero de oportunidades. Y lo increíble es que no se quedó en una simple idea, en un plan. La fuente que manejamos es muy clara. Cortés montó una operación logística y naval impresionante allí mismo. Impresionante es poco. Lo primero que menciona, la construcción de astilleros. No se puso a esperar barcos de España. No. Los fabricó él mismo, en la costa del Pacífico. ¿Qué eso es? A ver, hay que detenerse un momento a pensar en la proeza que suponía eso. Estamos hablando de construir carabelas, bergantines, prácticamente de la nada. Claro. Implicaba transportar anclas de hierro, toneladas de clavos, lonas para las velas, todo eso a través de cientos de kilómetros de selvas y montañas desde Veracruz. Desde el Atlántico. Desde el Atlántico. Es una locura logística que demuestra una voluntad de hierro y, bueno, unos recursos casi ilimitados. Me imagino a los ingenieros de la época diciéndole, Hernán, esto es imposible, y él respondiendo, pues hacedlo. Seguramente fue algo así. Y a partir de ahí, los proyectos se disparan. La fuente habla de su plan para establecer una ruta comercial directa con el Perú. Estaba visualizando una red de comercio panamericana, conectando sus dominios en México con las nuevas conquistas en el sur. Y de nuevo se estaba adelantando a su tiempo. Esa visión de un comercio interamericano, sin tener que pasar por España, era casi revolucionaria. Rompedora. Muy rompedora. Pero es que su ambición no se detenía ahí. El plan maestro, el gran premio, era Asia. Claro. Desde esa misma costa, según nos cuenta la fuente, se planificaron las expediciones que, aunque él ya no las lideró directamente, acabarían llegando a las Filipinas. Un momento. ¿Me estás diciendo que el germen del famoso galeón de Manila, esa ruta que conectó Asia y América durante 250 años? El concepto estratégico, ¿sí?
¿Nació en los astilleros de Cortés, en esa costa? La idea de que la Nueva España podía ser el puente entre Oriente y Occidente. Él sentó las bases, desde luego, aunque otros recogieran los frutos. Vaya. Y por si fuera poco, además de estos planes comerciales a gran escala, también organizó sus propias expediciones personales. De ahí salieron los viajes que le llevaron a explorar el norte, lo que hoy es la Baja California. Y a bautizar el mar que lleva su nombre. El Mar de Cortés, efectivamente. Vale, tengo la imagen en la cabeza. Astilleros a pleno rendimiento, barcos zarpando hacia el sur para comerciar, otros preparándose para cruzar el Pacífico, expediciones de descubrimiento, un auténtico hervidero de actividad. Exacto. Y todo esto, mi cerebro lo sitúa por defecto en la bahía de Acapulco que todas conocemos. Lógico. Pero, un momento. La fuente dice que ahí estamos cometiendo un error fundamental, ¿no? Ahí es donde está el giro de guión. El dato que lo cambia todo. Toda esa operación monumental, ese centro neurálgico de la conquista del Pacífico, no estaba en la gran bahía de Acapulco. No me digas. La historia popular, la historia posterior, ha consagrado a Acapulco como el gran puerto, sobre todo por el galeón de Manila. Claro. Pero en esta fase inicial, en la era de Cortés, el epicentro estaba en otro sitio. Esto es increíble. ¿Dónde estaba entonces? Si no era en Acapulco. Justo al lado. La fuente nos señala un lugar que muchos conocen de nombre, pero cuya historia ignoran por completo. Una bahía contigua, más pequeña. ¿Cuál? Puerto Marqués. Puerto Marqués. Claro. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué elegir esa bahía más pequeña y no la principal, que es enorme y parece a priori mucho más adecuada para ser un gran puerto? Bueno, la fuente no entra en los detalles del porqué, pero podemos deducirlo con la lógica del siglo XVI. A ver. Piensa que esta no era una operación de la corona española. Era una empresa privada de Hernán Cortés. Sí, proyecto personal. Un proyecto personalísimo. Y desde esa perspectiva, una bahía más pequeña y recogida como la de Puerto Marqués tiene varias ventajas estratégicas. Déjame pensar. Para empezar, la defensa. Ajá. Una entrada más estrecha es mucho más fácil de proteger contra un ataque pirata o de una flota rival que una bahía gigantesca y abierta. Buen punto. Y no solo defensa contra enemigos externos, piensa también en el control interno. ¿A qué te refieres? En una bahía más pequeña es más fácil controlar el contrabando, vigilar a los trabajadores del astillero, evitar deserciones. Tienes un control absoluto sobre todo lo que entra y sale. Exacto. Y además, piensa en la discreción. Claro. Quizás a Cortés no le interesaba que los oficiales del rey tuvieran demasiada visibilidad sobre la cantidad de barcos que construía o las riquezas que movía. Tiene todo el sentido del mundo. Es menos un puerto nacional y más un feudo privado. Eso es. La bahía de Acapulco era demasiado grande, demasiado pública. Puerto Marqués era el lugar perfecto para gestionar su negocio particular sin miradas indiscretas. Podríamos llamarlo un puerto boutique, si me permites la expresión. Me gusta. Un enclave a medida, eficiente y discreto para los planes de un solo hombre. La elección del lugar ya nos dice mucho del carácter de la empresa. No era estatal, era la ambición de un individuo que se sentía dueño de ese nuevo mundo. Y esto me lleva a una cosa que ahora, hablando, parece obvia. El nombre. Puerto Marqués. No puede ser una coincidencia. Cortés era el marqués del Valle de Oaxaca. Estamos diciendo que el nombre se refiere a él. A él y a nadie más. Que es literalmente su puerto. Has dado en el clavo. Y eso es lo fascinante. No es una metáfora ni un homenaje que se le hizo después. El topónimo, el nombre del lugar, es una cápsula del tiempo. Es la prueba irrefutable que ha estado delante de nuestras narices durante 5 siglos. Fíjate. Puerto Marqués significa literalmente el puerto que pertenece al marqués. La historia está grabada en el mapa y la hemos leído 1000 veces sin darnos cuenta de lo que nos estaba contando. Es alucinante. Es como encontrar la firma del autor en la primera página de un libro que creías anónimo. Exacto. El nombre lo confirma todo. Lo sella. Y la fuente lo remacha para que no quede ninguna duda. Utiliza una palabra muy específica. Dice que esa bahía era el fondeadero personal de Cortés. Fondeadero. Suena técnico, pero es una palabra clave, ¿verdad? Es clave. Un fondeadero no es solo un puerto, es un lugar seguro y resguardado donde los barcos echan el ancla. Es donde guardas tus naves, donde están protegidas.
Su refugio. Es casi como decir su garaje privado para barcos, el lugar donde guardas tus posesiones más valiosas, en este caso los navíos, que habían costado una fortuna construir, y las tienes bajo llave. Su garaje de barcos, me encanta la imagen, es buenísima. Y la fuente añade más, dice que era el lugar donde Hernán Cortés tenía sus barcos. Ajá. Y aquí viene lo definitivo, que era el punto de partida exacto de sus exploraciones por el Mar del Sur. Y con eso se cierra el círculo. Completamente. Cada barco que zarpó en esos primeros años hacia el Perú, hacia California, o en las primeras tentativas hacia Asia, no salió de la postal de Acapulco. Salió de ese rincón discreto y privado, el puerto del Marqués. Esto redefine por completo el mapa mental que tenemos de la exploración en México. Totalmente. El kilómetro cero de la aventura del Pacífico no está donde todos pensábamos. Entonces, a ver, si lo resumimos todo para que quede claro. La historia es esta. Hernán Cortés, una de las figuras clave de la historia, tiene una visión global para dominar el Pacífico. Sí, Monta una base de operaciones en la costa, pero, y esta es la gran revelación, elige una pequeña bahía, Puerto Marqués, su bahía. su bahía, por razones estratégicas, de control y de privacidad. Y la prueba definitiva de todo esto es el propio nombre del lugar, un recordatorio perpetuo de quién fue su dueño y fundador. Y si conectamos esto con una idea más amplia, la lección es fascinante, ¿Cuál dirías que es? pues que nos enseña que la historia, incluso la más grandilocuente, a menudo se esconde en los detalles más cotidianos, en las cosas que vemos sin mirar. ¿En un nombre en un mapa? Justo. Un nombre que nos parece genérico puede ser la clave para desvelar una historia de ambición global. Nos obliga a mirar nuestro entorno con otros ojos, a ser más curiosos. Es como hacer arqueología, pero en lugar de excavar en la tierra, excavas en el significado de las palabras de un mapa. Es una analogía perfecta. La historia de Puerto Marqués demuestra cómo la visión de un solo individuo pudo impulsar empresas que cambiaron el mundo, y cómo su centro de mando fue un rincón muy concreto de la costa mexicana. Ya. Nos recuerda que los grandes acontecimientos no ocurren en abstracto, suceden en lugares tangibles, con una geografía y unas razones específicas. La gran historia siempre deja huellas pequeñas, y a veces, la más importante, está en una simple etiqueta en un mapa. Fíjate, esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. A ver. Si un nombre tan aparentemente normal como Puerto Marqués esconde una historia de esta magnitud, ¿cuántos otros secretos estarán codificados en los nombres de las calles, las plazas o los barrios que transitamos todos los días? ¿Qué relato olvidado, qué personaje clave podría esconderse en el nombre del lugar donde vivimos?